El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 19. Tomad y bebed, o tomen y beban todos de él. Jesús es verbo, no sustantivo. El Viernes Santo es una fecha especial para los cristianos con mayúscula. Mucho más, por supuesto. Otros lo tomarán como un descanso. Muy merecido, tal vez. ¿Quién sabe? Hay gente que no sepa a qué se debe el feriado. Lo he percibido en varias ocasiones. Solo saben que es feriado y listo. Por lo general, a un estudiante brasileño se le hace complicado el uso de vosotros. Dependiendo al caso, claro está. Debe tomar en cuenta lo siguiente, que lo que sería vos en portugués es vosotros. Entonces, los hispanoamericanos no lo usamos. También debe tomar en cuenta que así como en Brasil no es común ver en televisión de señal abierta canales de Portugal, en nuestros países tampoco es común escuchar canales españoles de televisión abierta, dependiendo al país. He estado averiguando que en algunos países lo es más común, o lo era tal vez, porque sabemos muy bien que lo que está creciendo es la televisión por cable, ¿verdad? Entonces, te digo esto para que lo tengas en cuenta y puedas asociarlo, y así acortas el camino de la interiorización de este aspecto. ¿Te ha gustado la pista que ya te he empezado a dar? Debe quedarte claro que por más que no usemos vosotros, nos entendemos perfectamente, así como ustedes se entienden con los portugueses. Bueno, ahora vamos a ver otros detalles. ¿Por qué pasa esto a veces? Porque aquí en Brasil se trabaja sobre todo con manuales de editoriales españolas. Lo ven en las instrucciones, las pistas de audio, los textos. Y claro que también hay profesores españoles que trabajan aquí. Lo que pasa que no es tan frecuente, ya que el contacto más próximo es con países de América Latina, sea por negocios, viajes, intercambios, entre otros aspectos. Entonces, no lo escuchan con frecuencia. Y ahí viene el conflicto, ¿no es verdad? Ahora, si alguna vez has sido mi alumno, te he puesto este ejemplo. Y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y te he dicho que nosotros decimos... Y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es que usamos ustedes, que es plural, tanto para formal como para informal. Te doy unos ejemplos. Vamos por el primero. Niños, escuchen con mucha atención. El segundo ejemplo.
Señores, escuchen con mucha atención. En cambio, los de España, la gran parte de España, porque hay que tener en cuenta que en Andalucía Occidental y Canarias lo usan como los hispanoamericanos. Eso es lo que he averiguado en teoría, porque en la práctica conozco a una persona que es de Canarias y también usa vosotros. Y me ha dicho que es por influencia del resto del país. Así que, ya saben. Volviendo a como lo dice la gran parte de España, ellos usan vosotros para informal. Ejemplo, niños, escuchad con mucha atención. Y ustedes para formal. Ejemplo, señores, escuchen con mucha atención. Entonces, si volvemos a lo de Jesús, a lo de Viernes Santo, diríamos que Jesús trataba a sus discípulos informalmente, ya que eran sus amigos, ¿verdad? Aunque sabemos que había alguien que se hacía pasar por su amigo, ¿no es verdad? Este asunto lo vemos generalmente cuando tratamos el imperativo. Me refiero a las clases. Ahora, volviendo al título de este episodio, que tiene que ver con esto. Y he agregado Jesús es verbo, no sustantivo, porque en la acepción religiosa o bíblica, Cristo es la palabra divina. Y verbo viene del griego logos, que significa palabra. Y además, porque es el título de una de las canciones del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. Parte de la letra es: Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando 2 Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Te sugiero que la escuches. Escúchala en un momento tuyo, sin interrupciones. Estoy segura que te va a provocar unos sentimientos tal vez encontrados, no sé, pero algo te va a provocar. Te dejo los enlaces de 2 versiones de la canción en la página web olgaperlas.com. Percibo que en la Iglesia Católica aún algunos padres, al menos en Arequipa, usaban el vosotros en la Eucaristía. Porque cuando era colegiala lo escuchaba mucho, porque iba a misa, me gustaba cantar, lo sentía, lo vivía, y aunque no lo creas, me gustaba ir a la procesión de la Vía Crucis. Me preguntaba, ¿cómo habrá sufrido? ¿Por qué tuvo que ser así? Ahora entro un poquito a la reflexión. Para esto, escucha la letra de Jesús es verbo no sustantivo. Además, te invito a ver y escuchar el artículo El Sermón de la Montaña de Federico Bernardino Morante Trigoso. A seguir, escucha una parte. En esos momentos, todo el territorio donde se desarrolló la vida de Jesús estaba bajo el dominio del Imperio Romano. La gente vivía cautiva y sometida a ese poder. En ese contexto de sujeción, las palabras de Jesús de Nazaret eran escuchadas como un consuelo y una esperanza, dando un sentido a la vida de esas personas. Durante ese sermón, Jesús enseña a sus discípulos la manera de orar, les manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y les imparte diversos consejos. En un momento les dice:
según Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La esencia de la frase "no podéis servir a Dios y a las riquezas" debería ser rescatada en estos momentos donde se ve el mal comportamiento de muchos políticos, líderes religiosos y personas en diversos países. Lo que hay es una gran manipulación de los fieles y la utilización de incontables métodos para enriquecerse mediante la fe y la religiosidad de la gente. Hasta ha surgido la llamada teología de la prosperidad, por medio de la cual se justifica la riqueza adquirida como si fuese una obra divina. Ser rico y multimillonario sin rendir cuentas a nadie no es pecado, pues, de acuerdo con esta teología, esto es un premio o una primorosa cosecha de todo lo que con mucho esfuerzo se sembró. Así, ser rico no se contrapone a no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando la gente aún no salía de la situación de pandemia y sufría sus consecuencias, vino la nefasta decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania y originar otra crisis. Pero en este terrible contexto, en un mar de gente pobre existen islas de gente muy rica. Es en esos momentos de crisis mundial y de desolación donde un consejo de Jesús dicho en el Sermón de la Montaña debería ser llevado en cuenta. Consta en Mateo capítulo 7, versículo 15. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Como pudimos ver, el Sermón de la Montaña es muy importante, es la esencia del cristianismo. Leerlo es bastante interesante, es mucho más largo del resumen que yo hice, pero nos trae, ¿no?, en la actualidad, 2000 años después, en momentos que Cristo pasaba, también estaba sometido a crisis. Era una época, ¿no?, dominada por el Imperio Romano, donde la gente de la región, ¿no?, de Galilea, Israel, toda la parte, ¿no?, que corresponde ahora al Oriente Medio, estaba bajo dominio del Imperio Romano, y sus palabras vinieron a traer consuelo y esperanza. Hoy en día lo que vemos, como fue mencionado en ese artículo, es mucha manipulación. Hoy en día reina la hipocresía. En Semana Santa muchas personas se golpean el pecho, piden perdón, pero después siguen sometiendo a las personas, acumulando riqueza, mala vida. En la política vemos cómo está tan corrompida. Por todo lado vemos corrupción a extremos. Gente acumulando gran cantidad de dinero, y sabemos que la corrupción mata, porque el robar el dinero de los impuestos retira la posibilidad de construir escuelas, de construir hospitales, de comprar remedios. Pero las personas que hacen eso parece que no sienten nada. Parece que tienen un pensamiento así de psicópatas, que no tienen ningún arrepentimiento, no sienten nada, ¿no?, por todo eso, y acumulan millones de dólares, lo guardan en paraísos fiscales, y todo eso es dinero de un país, ¿no?, que podría salir al desarrollo. En el actual momento, en el Perú, en Brasil, pasamos por crisis terribles, ¿no?, donde vemos a gente comprando para sobrevivir cosas tan simples, ¿no?, como huesos en las carnicerías, comprando gramos de carne para poder sobrevivir. Y por otro lado vemos personas, políticos que organizan fiestas donde el vino, una botella de vino cuesta
a 30.000 reales, aproximadamente 20.000 soles. Y eso es inconcebible, ¿no? Cómo se hace esa riqueza. Y lo peor es, ¿no?, la manipulación religiosa, donde muchos políticos hoy en día también pertenecen a ciertas iglesias y donde su voto, su poder es manipulado en campañas políticas y una serie, ¿no?, de hechos que afectan a todos. Por lo tanto, estas palabras dichas por Cristo en ese momento, hace ya más de 2000 años, deberían ser llevadas en cuenta y hacer reflexionar si es que aún queda algún poder de reflexión en las personas que realizan eso. La mayoría de personas son buenas y siguen con su vida, pero mi reflexión va dirigida a esas personas que hacen todo lo contrario. Muchas gracias. Además de lo dicho, llévalo a tu realidad, a la del que te guía como tu pastor y te dice representar a Dios. Y hazte las siguientes preguntas. ¿Cristo vivió en lugares lujosos y sus discípulos en casas sencillas? Él aprovechaba su poder para abusar de las mujeres que lo seguían o de los niños alegando que así encuentran a Dios. Con las escrituras sagradas en la mano, manipulaba a la gente generando conflictos, guerras entre ellos. El Hijo de Dios tenía y se valía de su palabra, de su amor al prójimo y buscaba la paz. Felizmente, no todos pertenecen a este tipo de personajes. Ni nosotros, o al menos lo intentamos, ¿no es así? Pero lamentablemente manchan el nombre de Dios, aquel a quien tanto aclamamos, aunque debo confesar que cada día es más intenso en mí pensar en que la verdadera religiosidad se encuentra en el alma y la conciencia de los seres humanos. La voz que acaban de escuchar es de mi amiga Carolina Mamani Chambilla, amiga de la infancia, a quien hasta ahora la tengo presente, aunque distante. Gracias, muchas gracias por haberme permitido usar parte del repertorio musical religioso. Y también agradezco a todos los que me apoyan moralmente, a los que están a mi lado, ayudándome en este pequeño proyecto. Muchísimas gracias. Ojo, ojito con lo que viene a continuación. No dejes de escuchar los otros episodios. Siempre tengo presente en qué dudas o qué se te hace difícil, además de aprender otros aspectos de la vida. Anímate a practicar la lengua de la forma que más te guste. Y espero que esta sea una de ellas. Ahora dime, ¿cómo te trato a ti? ¿Formalmente o informalmente? Y cuando haces parte de un grupo y me refiero a todos, digo, ¿ayúdense mutuamente o ayudaos mutuamente? Esto viene del verbo recíproco, ayudarse. Por eso el uso de los pronombres. ¿Te acuerdas? O no sé si ya lo sabías. ¿Quieres saber más? Entonces escríbeme a info@olgaperlas.com. Espero que este episodio te haya gustado y si quieres saber más sobre mi trabajo, el podcast y ejercicios,
visita mi página web olgaperlas.com, donde te dejaré los enlaces del material mencionado en este episodio. Mi querida y querido estudiante, vamos a paso firme, escalando conocimientos y persiguiendo nuestros sueños. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre, y que la Semana Santa sea de reflexión,